que Da Vinci y Dante eran italianos. Allá se inventó la forma del soneto. Ya lo dije al principio, Roma huele a café, pero también a harina recién horneada, a pinos, a tierra mojada. Lo más importante, además, la gente sonríe por la calle. ¿Cómo valorar algo tan simple? Todo el mundo tiene una imagen de Roma. Todos la han visto y de algún modo nos pertenece a todos en Occidente. Todos somos hijos de ella. Tal vez por eso su desorden mediterráneo y su luz son el antídoto ideal contra la locura del mundo. No quiero terminar esta conferencia sin darle una vuelta más, esta conferencia que sube y baja al capricho de la narración, que se interna en paisajes extraños y a veces se detiene a pensar. Una conferencia algo extravagante, lo acepto, y por eso he decidido terminarla en India, concretamente en Nueva Delhi, una de las más extravagantes ciudades que he conocido y en la que viví en una extraña época de mi vida. Por esos años yo era diplomático y Nueva Delhi, una ciudad que para un latinoamericano no era nada convencional y por eso, creía yo, exigía un cierto talento aventurero. Era lo que pensaba en esos días. Había pasado demasiado tiempo en Europa, 24 años, diciéndome que si en verdad fuera un hombre osado, como quería o incluso quería ser, debía haberme ido a vivir hacía mucho a lugares más fieros y lejanos como Pekín, Yakarta o Nairobi. Por eso cuando se me propuso el cargo de consejero, encargado de funciones consulares en la Embajada de Colombia ante la India, no lo dudé un segundo y me preparé para abandonar el continente triste. Todo fue alegría, esperanzas y el deseo de una nueva vida. Me las prometía muy felices, pero la realidad siempre lo pone a uno en su sitio. En vista del paupérrimo sueldo de mi cargo, cifra que el decoro me impide precisar, como diría Julio Ramón Ribeiro, no era diplomático mexicano, sino colombiano, no pude instalarme en las tradicionales zonas de extranjeros como Basan Bihar, Sundarnagar o Nizamuddin East, sino elegir algo más económico en Jangpura Extension, un barrio de clase media que al principio me pareció polvoriento y algo tremebundo, y al final, como suele suceder, acabé queriendo. Uno se acostumbra a todo, incluso al hecho de que a 200 metros de su casa haya una esquina repleta de ruidosos rickshaws, perros dormidos, taxis destartalados y un infecto orinal del que emergían nubes de zancudos y friterías de calle que parecían fábricas de tifo o disentería. Las oficinas de la embajada estaban en Basan Bihar, un barrio rico aunque repleto de polvo y con el inconveniente de estar justo debajo de la línea de descenso de los aviones que iban a aterrizar al aeropuerto Indira Gandhi, con lo cual más o menos cada 3 minutos era necesario gritar para oírse de un lado a otro de una habitación. Y esto no era todo. El frontis del edificio daba a la avenida Olof Palme, en la que durante un tiempo demencialmente largo, bulldozers y grúas construían un puente llamado flyover en inglés de la India, gigantesco, produciendo increíbles montañas de polvo, ruido de taladros, terroríficos olores a cañería, sin hablar de los atascos. El paroxismo llegó el día en que, tal vez por las excavaciones para echar los cimientos, una serpiente de 2 metros y de 15 centímetros de diámetro atravesó la Olof Palme Marg y llegó a las puertas de nuestra embajada, donde murió herida por las ruedas de un camión, cuyo chofer, por cierto, se detuvo y lloró arrodillado en el suelo por el accidente, agarrándose la cabeza con las 2 manos, pues en India toda expresión de la vida es sagrada. En el segundo piso estaba mi oficina, con vista a los jardines de una empolvada mansión que era la embajada del Emirato Árabe de Bahrein, y cada vez que miraba por la ventana o salía a mi portentoso balcón, veía a 2 guardias y a un perro dormir en las garitas de seguridad. La función consular consistía en firmar visas para ciudadanos indios que iban a Colombia a hacer negocios, visitas técnicas, de estudios o raramente de turismo. Otra de mis obligaciones era tramitar unos documentos llamados exhortos para la Oficina Nacional de Impuestos, en la práctica, legalización de facturas hechas por compañías colombianas a empresas de India, Bangladesh y Pakistán, pero también de Irán, Myanmar, Sri Lanka y Nepal, los países en los que éramos concurrentes. Mi colaboradora, Olimpia León de Singh, era una mujer entrada en la cincuentena que llevaba en la oficina más de 10 años y conocía a los entresijos de la función consular, además de ser la única que hablaba hindi, pues estaba casada con un sikh del que se había enamorado 25 años atrás en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, donde había estudiado relaciones internacionales. Las historias de Olimpia, que soltaba con cuentagotas y solo cuando su terrible genio de santanderiana amainaba, eran maravillosas.
Contaba que a principios de los años 80 las embajadas traían el papel higiénico por valija diplomática, que las calles eran de tierra y solo había automóviles Ambassador, que la proporción de leprosos y poliomelíticos era de 5-1 comparado con lo que se ve hoy. Y yo le creía. Por esos años, un conocido hizo escala en Delhi viajando hacia Japón y contaba aterrorizado cómo durante la espera en el aeropuerto una multitud de pordioseros, tullidos y enfermos subieron al avión a pedir limosna en la pista del aeropuerto. Cuando supe que iba a vivir en la India, pensé que debía leer a Tagore y a Kipling, pero la verdad es que me pasé el tiempo leyendo a Naipaul. Le tengo simpatía a Kipling por haber nacido, como recordó Marco Aurelio, el mismo día y el mismo año que él, pero 100 años después, y sobre todo por el libro de la selva, que llenó mi infancia de imágenes sobre la amistad. Pero esa India colonial, con la miseria local como telón de fondo, me dejó perplejo. Era más real Naipaul. Naipaul escribió y retrató un país parecido al que yo llegué, una sociedad inmersa en unas tremendas contradicciones, con una pobreza que yo no conocía y asimismo con una clase aristocrática cuyas riquezas harían palidecer a cualquiera de nuestros ricos latinoamericanos. Todo en las mismas polvorientas calles, el absurdo Ferrari color zanahoria, sorteando huecos y rickshaws y vacas, y la mujer con un bebé desnudo que defeca sobre el andén mientras pide limosna. Las palabras de Naipaul tras su primer viaje son muy claras. Ningún otro país, dice Naipaul, que yo conociera, tenía tantos estratos de desdicha y pocos países tanta población. Me dio la impresión de que estaba en un continente que, aislado del resto del mundo, había sufrido una catástrofe misteriosa. Naipaul vino a mediados de los años 60, pero mi impresión fue la misma. Por supuesto que hoy la India ha avanzado espectacularmente. Un mes después de mi llegada, en noviembre de 2008, ocurrieron 3 hechos muy reveladores. Por primera vez un cohete espacial indio no tripulado salió al sistema solar con destino a la Luna y llegó. El joven novelista Aravinda Diga ganó en ese año el Man Booker Prize en Londres, lo que equivale a decir el más importante premio literario de la lengua inglesa, y el ajedrecista indio Viswanathan Anand, de 38 años, se proclamó en Alemania campeón mundial de la Federación Internacional de Ajedrez. Estos 3 hechos hablan de una sociedad educada, exquisita, con altos niveles de tecnología, y es cierto, esa sociedad existe, pero convive simultáneamente con estratos de desdicha que pueden verse en las siguientes cifras: 2.230.000 niños muertos por desnutrición cada año, 800 millones de pobres, carencia de agua potable, ni siquiera en las ciudades importantes, cortes permanentes de luz, inexistencia de un salario mínimo, violencia intrarreligiosa en la que el Islam, con 160 millones de personas, es una minoría, constantemente agredida y en desigualdad de oportunidades. 120 millones de intocables, la casta más baja en el sistema religioso hinduista, los cuales son tratados poco menos que como animales y que a pesar de todo han logrado triunfos aislados y participación en política. El país en cuyos semáforos piden limosna las formas más horripilantes y crueles de la miseria humana, leprosos, poliomelíticos, niños quemados, mujeres desnutridas, amputados y un largo etcétera, es el mismo que por esos años firmó un contrato con Estados Unidos por $30.000 millones para actualizar sus arsenales nucleares. La primera vez que atravesé la ciudad de lado a lado y por la zona sur fue sobre todo una experiencia visual. Vi avenidas cubiertas de árboles de sombra y enormes casas desconchadas, terrenos de más de 1 hectárea rodeando elegantes bungalows oficiales, rickshaws color verde y amarillo brotando como insectos, esa pobreza inhumana en esquinas y semáforos, el tráfico colosal y la enorme sabiduría para no enloquecer en medio de semejante caos. Pero nadie parecía enloquecer, sino todo lo contrario. Incluso una silenciosa mayoría, sentados en los muros de las calles y con expresión ausente, daban la impresión de ser moderadamente felices. Pocos países como este tienen tantos dioses, tantas cosas sagradas. El panteón hinduista es tan superpoblado como el continente. Se le calculan 3.600.000 dioses, a lo que se debe sumar el Islam, el cristianismo, el jainismo, el budismo, el judaísmo y otras religiosidades minoritarias como los parsis. Por este motivo casi todo es sagrado: la montaña y el río, el Ganges, ciertos árboles bajo los cuales se hace meditación, muchos animales dioses como el mono Hanuman y por extensión todos los monos, o el elefante Ganesh y por extensión todos los elefantes. Otros dioses hinduistas convirtieron en sagradas a las ratas, a las serpientes. Casi todo lo que existe o se mueve es sagrado para alguien en India. Los jainistas no comen productos extraídos de la tierra por miedo a que en ellos haya bacterias, que son formas de vida, y por lo tanto ellos veneran.
La tierra, el aire y el fuego son sagrados para los parsis, de modo que ni entierran, ni incineran, ni echan al mar